Shalom, Mishpachá, que el Eterno sea con todos y cada uno de ustedes. Yo soy Rafi González. Hoy es miércoles 18 de marzo del 2026 y esta es la segunda parte de la Haggadah, la narración de Pesaj, pero desde el punto de vista escatológico. El propósito que estamos haciendo esto es para que cuando usted se siente ya en las próximas semanas a tomar el Seder de Pesaj, pueda ver más allá de la historia que se trata de revivir, también pueda distinguir los eventos escatológicos que básicamente estamos ya casi empezando a ver. Sí que es importante que no solamente usted esté sentado en la mesa para ratificar el convenio con el Todopoderoso y ver la cena de Pesas como una cena de convenio. Usted debe estar muy seguro de quién es la persona que se sienta a su lado. Esto es una santa convocación que Hashem, cuando establece esta cena, la establece con unos perímetros bien estrictos. Es, sí, un momento de alegría, es un momento de estar muy gozoso, pero es un momento de estar a cuentas con el Todopoderoso. Así que, habiendo dicho eso, vamos a dar esta ahora segunda parte y es importante que ya obviamente haya visto toda la primera parte. Regáleme un me gusta, por favor, para que el video se pueda posicionar en una mejor lugar y comparta esto en sus redes sociales. Vamos inmediatamente entonces a lo que nos compete en este día. Estamos entrando entonces a la discusión de la matzah, lechem oni, el pan sin levadura, el pan muy importante, este lechem oni, el pan de la aflicción, y eso está expresado en Devarim, Deuteronomio 16:3, el pan de la aflicción. Esta definición que es doble, alimento de esclavo, pero también alimento de la liberación apresurada, convierte a la matzah en un símbolo más paradójico del Seder. Es simultáneamente el pan que comieron los esclavos en Egipto, pero también es el pan que comieron los libertos en su salida apresurada o precipitada de Egipto. En el Zohar número 2, en el 183b, elabora esta paradoja en términos místicos. Y dice que la matzah es la mejikel di mehubnutá, el alimento de la fe. A diferencia del pan leudado que requiere tiempo, fermentación y paciencia, la matzah se produce en la urgencia del momento. Los 18 minutos que los sabios establecieron como límites antes de que la masa comience a fermentarse, en el pensamiento místico del pueblo judío, la levadura representa al Yetzer Hará, a la inclinación al mal, al impulso egocéntrico que dilata y engrosa el ego. La matzah sin levadura es el alimento del alma despojado de sus ilusiones, lista para recibir revelación divina. Escatológicamente, la matzah prefigura el pan del cielo, que según Isaías 25:6 y la tradición midráshica, será servido en el gran banquete mesiánico. En el Midrash de Gilim, sobre el Salmo 23 específicamente, describe un banquete futuro donde Hashem mismo servirá a los tzadikim, a los justos. Y los comentaristas ven el matzah del Seder, la sombra anticipatoria de ese banquete trascendental. El maror. El maror o la amargura como camino. Las hierbas amargas o el maror representa la amargura de la esclavitud en Egipto, según Éxodos 1:14, y amargaron sus vidas con servidumbre. Pero en la interpretación rabínica y en la mística, la amargura no es solamente un recuerdo del sufrimiento pasado, es un elemento pedagógico esencial en el camino hacia la redención. Primero, recuerdo del dolor. El maror o las maror hacen que las
las personas, los comensales, que se sientan en la mesa, comiencen a experimentar la amargura de la esclavitud, que no solamente la recuerden intelectualmente. El ceder exige una experiencia corporal de dolor histórico. Punto 2. Purificación del alma. El Sfaj Emet enseña que probar la amargura purifica el alma de su complacencia espiritual. Quien no ha experimentado el exilio en su propio corazón no puede valorar plenamente la redención. Punto 3. La condición de la Geulá, de la redención. Varios midrashim afirman que la redención final será precedida por un periodo de tribulación intensa, ya que hemos discutido, Heblei Mashiach, o los dolores de parto del Mashiach, del que el maror son el símbolo anticipatorio. El próximo año en Jerusalén, esta célebre frase que decimos al final del Seder, Leshana Haba Yerushalayim. En el Seder concluye con esta frase cargada de esperanza, y hago un paréntesis aquí. Cuando nosotros decimos el año que viene en Jerusalén o en Jerusalén, no lo decimos simplemente como parte del Seder. Lo decimos porque es nuestra esperanza, es nuestro deseo, es lo que todos los días estamos pensando en no solamente Eretz Israel, la tierra de Israel, es Jerusalén. Una persona que ha puesto sus pies en Jerusalén anhela todos los días estar allí presente, poder estar en contacto con la presencia del Todopoderoso, poder caminar en las calles de nuestra santa ciudad, la eterna capital de Israel. Así que esto realmente es genuino, es sincero, y la mayoría de las personas que dicen esta frase no lo digan simplemente como simplemente un sueño o un anhelo, pero que lo ven tan y tan lejano que no lo ven como que es posible que esto se materialice. Así que usted dígalo con convicción, creyendo que realmente el año que viene estaremos en Jerusalén. Como dice el texto, es la frase más cargada de esperanza escatológica en toda la liturgia judía. Leshana Hababi Yerushalayim, el próximo año en Jerusalén. Esta declaración final transforma retroactivamente todo lo que el Seder en un acto de esperanza orientado hacia el futuro. No es un cierre, es una apertura. El Seder no termina con el pasado del éxodo de Egipto, sino con la visión futura de Jerusalén restaurada. En la Mishnah, en el tratado Pesachim 10:8, ya prescribe la recitación del Halel y la expresión de esperanza al final del Seder, pero la fórmula específica el próximo año en Jerusalén se desarrolló durante el periodo del exilio babilónico y adquirió todo su peso escatológico después de la destrucción del segundo templo en el año 70 de la era común. Durante casi 2000 años, esa frase fue recitada por comunidades judías dispersas por todo el mundo en circunstancias de persecuciones, expulsiones y genocidio. Y su recitación nunca perdió su fuerza como declaración de fe en la restauración futura. El Rambam en Maimónides, en el Mishnah Torah, Hilkot Melachim 11:12, codificó la creencia en la restauración de Jerusalén y el reinado del Mashiach como un artículo central de la fe judía, no como simplemente una esperanza vaga, sino como una certeza teológica. Cada recitación el próximo año en Jerusalén es, en este marco, un acto de afirmación de esta certeza. Es una declaración de que el presente del exilio es provisional y que el futuro de la redención es definitivo. Hablando ahora de nuestro santo maestro Yeshua de Nazaret y el Seder de Pesaj. Sumamente importante, estamos entrando ahora en el capítulo 5. El análisis de las posibles conexiones entre las enseñanzas de nuestro santo maestro Yeshua de Nazaret y el Seder de Pesaj
no pertenece al dominio de la apologética confesional, sino de la historia intelectual del judaísmo del primer siglo. El rabí Yeshua, judío galileo del periodo del Segundo Templo, como todos sabemos, vivió, enseñó y murió dentro del mundo del judaísmo fariseo y popular de su época. Su última cena con sus talmidim, sus estudiantes, según los evangelios sinópticos Marcos 14, 12 al 26, Mateo 26, 17, 30, Lucas 22, 7, 20, fue celebrada en el contexto de la festividad de Pesaj. Esta contextualización hace legítimo y necesario examinar sus enseñanzas a la luz de la hermenéutica del Seder. Se trata de importar categorías ajenas, no se trata de importar categorías ajenas del judaísmo, sino de leer las enseñanzas de el rabí Yeshua dentro de su propio horizonte cultural y religioso. El mismo horizonte que generó el Seder en su forma que nos ha llegado. Los paralelos que se identifican a continuación son, por tanto, paralelos judíos que iluminan ambas tradiciones desde adentro. Por eso es importante, como yo dije en el primer video, que usted pueda tener una Haggadah, la narración de este Seder, pero la tradicional. No traiga los modernos mesiánicos o que hacen en raíces hebreas, porque se está perdiendo realmente la profundidad. Así que es importante que usted obtenga, ahora que todavía hay tiempo, este Haggadah tradicional. Vamos a ver lo que dice nuestro Santo Maestro Yeshua en el Seder. Enseñar según el tipo de oyente. Esto es un principio compartido. El principio pedagógico fundamental del Seder responde a cada hijo según su tipo y su pregunta. Es uno de los principios hermenéuticos más elaborados de la literatura rabínica. El Midrash Shemot Rabbah 47:9 lo formula con claridad. El Eterno habló con cada persona según su capacidad. La Torá fue dada a Israel de una manera diferente para cada destinatario según su nivel de comprensión y su disposición espiritual. El método del Seder. La Haggadah prescribe 4 respuestas diferentes para 4 tipos de oyentes. Al sabio se le da una respuesta técnica y compleja. Al malvado se le responde con firmeza para despertar su conciencia. Al simple se le explica en términos directos. Al que no sabe preguntar, se le anticipa la pregunta que no puede formular. Ninguna respuesta es superior a la otra en términos de valor. Cada una es la respuesta correcta para el oyente correcto en el momento correcto. El método del Rabí Yeshua. En los evangelios muestra a Yeshua adoptando exactamente este principio pedagógico diferenciado. A las multitudes les habla en parábolas. Sin parábolas no le hablaba, Marcos 4:34. A sus discípulos les explica el significado oculto de las parábolas. A los fariseos y escribas les responde con argumentos halágicos sofisticados, y a los afligidos y marginados le ofrece presencia y acción y no discurso. Mateo 13:11 registra su explicación. A vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Este paralelismo no es una coincidencia superficial. Esto refleja un principio pedagógico profundamente arraigado en la tradición judía del periodo del Segundo Templo. El rabí Yeshua compartía con los diferentes grupos de fariseos, con las tradiciones de los amoraim y con la hermenéutica que después quedaría codificada en el Seder. Ambas tradiciones reconocen que la verdad espiritual no puede ser transmitida de manera uniforme, requiere una pedagogía de la diferencia. La inclusión del Rasha, los marginados en la mesa. Una de las enseñanzas que hay más sorprendente del Seder
si se medita detenidamente, es que el hijo malvado está en la mesa. No ha sido excluido del ceder, ha sido incluido, confrontando, y se le confronta, se le responde también. Esta inclusión es teológicamente significativa. La familia que celebra el ceder no espera que todos sus miembros sean igualmente de observantes o igualmente de comprometidos. El ritual lo convoca a todos, incluyendo al rebelde, y ofrece a cada uno una respuesta. Este principio de inclusión tiene resonancias directas con algunas de las controversias más documentadas en torno a la enseñanza de Rabí Yeshua. Y ahí, cuando hablamos de inclusión, estamos hablando de los 4 hijos y no del término moderno que se le ha dado en los últimos años. En los evangelios registra repetidamente críticas de escribas y fariseos porque el rabí Yeshua comía con moshkim, que son publicanos, recaudadores de impuestos, personas que no son gratas, y con los hataim, con los pecadores. Su respuesta en términos resuena claramente con la tradición médica de la época, pero también con la lógica del ceder. No tienen necesidad los médicos, los sanos, sino los enfermos. Marcos 2:17. En el contexto del ceder, esta respuesta adquiere una profundidad adicional. Si el ceder incluye al hijo malvado en la mesa, precisamente para darle la oportunidad de ser confrontado y eventualmente transformado, la práctica de comer con pecadores y marginados del rabí Yeshua puede leerse como una actualización viviente del principio del ceder. La redención no espera a que los alejados se acerquen solos, va a buscarlos en el lugar donde están. Increíble. Conociendo el trasfondo judío de las palabras de nuestro santo maestro Yeshua, y ahora viéndolo con mucha más claridad en este ceder. El banquete del reino y el banquete de la redención. Una de las imágenes más recurrentes en la enseñanza de Rabí Yeshua es la del banquete del reino. Seudá Malchut Shammai. Parábola como la del banquete nupcial, Mateo 22, 1 al 4, la de la gran cena, Lucas 14, 15, 24, y la de las 10 vírgenes en Mateo 25, 1 al 13. Utiliza el idioma del banquete festivo para hablar de la consumación escatológica del reino de Elohim. El banquete mesiánico en la tradición rabínica. En Isaías 25:6 describe la visión escatológica. Hashem Sebaot hará en este monte a todos los pueblos un banquete de manjares suculentos. El Midrash sobre los Salmos y el Talmud en Pesajim 119b desarrolla esta imagen en detalle. En los tiempos del Mashiach, Elohim servirá el vino guardado desde la creación. ¡Wow! El ceder como anticipo del banquete. Estamos en el centro ahora. En el ceder con sus 4 copas, su aficoman y su frase final, el próximo año en Jerusalén, es concebido por varios comentaristas como un ensayo general del banquete mesiánico. Cada ceder es una realización parcial y anticipación de la fiesta definitiva. Y la ilustración número 3, la última cena del rabí Yeshua. En Lucas 22, 16 al 18, el rabí Yeshua declara explícitamente: no comeré más de esta Pascua hasta que se cumpla en el reino de Elohim. Esta declaración vincula directamente el ceder histórico con el banquete escatológico futuro, en un lenguaje que es perfectamente coherente con el horizonte teológico del judaísmo del segundo templo. Yeshua y las copas del ceder. El relato de la última cena que aparece en los evangelios sinópticos contiene referencias explícitas a la copa de vino que se correlacionan con la estructura de las 4 copas del ceder.
Aunque el texto evangélico no nos numera las copas según la terminología halágica rabínica, los académicos en los escritos del primer siglo han identificado correspondencias significativas que iluminan el trasfondo judío del relato. Por ejemplo, en Lucas 22:17, la copa del Kiddush. La primera copa que el rabí Yeshua toma y bendice corresponde a la copa del Kiddush del Seder. Su instrucción de que cada uno beba de ella es consistente con la práctica halágica de compartir la copa en el marco del ritual. En Lucas 22:20 tenemos la copa de la redención, de la Geulah. Esta copa es el Brit Hadashah o el pacto renovado en mi sangre. La referencia al Brit Hadashah, la nueva alianza, en Jeremías 31:31, conecta directamente con la tercera copa del Seder, la copa de la Geulah, y con la esperanza profética de la renovación de la alianza en los tiempos mesiánicos. Y la copa no bebida. Según Lucas 22:18, el rabí Yeshua declara que no volverá a beber del fruto de la vid hasta que el reino de Elohim venga. Y esto podría corresponder a la cuarta copa, la copa escatológica de la Lequijá, que el rabí Yeshua reserva para el banquete definitivo del reino. Esto es un gesto que hace de su última cena un sheder abierto hacia el futuro. Todo esto corresponde a todas estas citas que se ha dado aquí, corresponden según los académicos como David Dabo y Joachim Jeremías, y más recientemente por estudiosos judíos como Israel Yuval y Daniel Boyarim, quienes subrayan que el lenguaje de Rabí Yeshua en la última cena es completamente inteligible dentro del horizonte del judaísmo del segundo templo y no requiere ningún esquema conceptual externo para ser comprendido. Importante, estamos viendo en todo en ese contexto judío muchas veces que se ha querido remover y se ha presentado de una manera totalmente diferente, como si fuera algo nuevo. Los cuatro exilios y la historia escatológica. La identificación rabínica de los cuatro reinos de la visión de Daniel capítulo 7 con los cuatro exilios históricos de Israel en Egipto, Babilonia, Grecia y Roma es uno de los sistemas interpretativos más elaborados de la exégesis judía clásica. Esta identificación desarrollada en Bereshit Rabbah 44:5 y en el Tajumá convierte la historia universal en una narrativa de redención progresiva que culminará con la llegada de Mashiach. Lo que se hace en este sistema particularmente poderoso como hermenéutico del Seder es su carácter exhaustivo y su lógica interna. Si los cuatro exilios corresponden a las cuatro copas del Seder, entonces cada copa no solo evoca una promesa bíblica de redención, sino que también una etapa específica de la historia del sufrimiento y la supervivencia de Israel. Beber las cuatro copas es, en esta lectura, recapitular toda la historia del pueblo en una sola noche. El cuarto exilio y los tiempos del fin. El cuarto exilio, que es el exilio de Roma o Edom, que los rabinos identifican con el exilio presente, donde estamos ahora mismo, que se inició con la destrucción del templo, segundo templo, y se extiende hasta hoy en día, ocupa un lugar especial en la escatología rabínica. A diferencia de los tres exilios anteriores que tuvieron duración histórica definidas, el cuarto exilio no tiene, según la tradición, un término fijado públicamente. Solo Hashem conoce el momento de su conclusión. Pero tenemos señales del fin de este cuarto exilio. Por ejemplo, en el Talmud Babli, en el Tratado Sanedrín 97a y 98a, describe
extensamente las señales que precederán la llegada del Mashiach. Entre ellas, el aumento de la insolencia, la jushpa isge, el encarecimiento extremo de los alimentos, la decadencia de los sabios, la ausencia del liderazgo moral y la desesperanza generalizada. Estas señales, los Hevelei Mashiach, los dolores de parto, son equivalentes escatológicos a las plagas que precedieron al Éxodo. La cuarta copa como promesa. La cuarta copa, os tomaré por pueblo mío, es la promesa de la conclusión del cuarto exilio. El Midrash Haggadol interpreta que esta copa, como la copa de la consolación definitiva, que Elohim servirá al pueblo de Israel en el momento de la redención final, haciendo de cada ceder una anticipación vivida de ese momento aún por venir. En la escatología de las 10 plagas de Egipto, y es importante porque también nosotros encontramos nuevamente las plagas en algunos de los profetas y lo está viendo en algo para el futuro. Es importante que tengamos presente todo esto. Las 10 plagas de Egipto no son en la literatura rabínica simplemente una serie de castigos históricos. Son un paradigma escatológico que la tradición proyecta hacia el futuro, como ya le dije, y en esta lectura está respaldada por textos proféticos como Joel 2 al 3, Ezequiel 38, 39, Zacarías 12, 14, que describe catástrofes cósmicas que precederán a la redención final en términos que claramente hacen eco de las plagas de Egipto. En el Pesiktá Rabatí, en la Parashat 15, establece explícitamente esta correspondencia, así como el Eterno azotó a Egipto con 10 plagas antes del Éxodo, así azotará a las naciones opresoras antes de la redención final. Las plagas de Egipto histórico son el prototipo de las Sarot, de las tribulaciones escatológicas que van a preceder antes del Mashiach. Esta es la razón por la que la Haggadah recita las plagas con tanto énfasis, no solo como recuerdo histórico, sino como anticipo profético. El Maharal de Praga, en su análisis de las plagas de Geburot Hashem, señala que las 10 plagas siguen una lógica ascendente de profundización. Comienza con la transformación del agua, que es el nivel más básico de la realidad material. Culmina con la muerte de los primogénitos, el nivel de la vida y la continuidad generacional. Esta escalada refleja la lógica de la purificación escatológica. El juicio divino se dirige progresivamente hacia los niveles más fundamentales de la realidad, hasta que la realidad misma sea renovada. ¡Wow! La noche de la protección divina. La noche del Seder recibe en la Torá el nombre de Leil Shimurim, la noche de la guardia, o noche de la protección, Éxodo 12:42. El Talmud de Babli, en el tratado Rosh Hashanah 11b, interpreta este término de manera escatológica. Es la noche que fue guardada desde la creación para ser la noche de la redención. Pero la misma fuente añade que esta noche es también guardada para las generaciones futuras. Es decir, que la noche de Pesaj es el momento privilegiado no solo de la redención pasada, sino también de la redención futura. En Shemot 12:42, la noche de la guardia, noche de guardia es esta para Hashem, por haberlos sacado de la tierra de Egipto. Esta misma noche de guardia es para todos los hijos de Israel en sus generaciones. La doble mención, pasado y futuro, es la clave hermenéutica de toda la escatología pesajística. En el Talmud Yerushalmi, redención en Nisan. En Nisan fueron redimidos y en Nisan serán redimidos en el futuro. Rosh Hashanah
Rosh Hashanah, 11A. La correspondencia temporal entre la primera y la última redención convierte el mes de Nisan y la noche del Seder en el epicentro de la esperanza escatológica judía. Bien importante e interesante a la misma vez, porque había hablado en la clase anterior de que tenemos una gran expectativa en este próximo Seder de Pesaj, ya que el 28 de diciembre para Purim comenzó la guerra. Así que nosotros tenemos la gran esperanza de que la guerra pueda culminar y que vengan también otros eventos positivos para el pueblo de Israel. Este próximo Seder de Pesaj es nuestro anhelo, por eso tenemos tan gran expectativa. Esta comprensión de la noche de Pesaj como Leil Shimurim, una noche de protección especial que trasciende la historia. Explica porque en la Haggadah se canta el poema Kilonaesh y el extenso poema alfabético Adir Hu, que describe el proceso de construcción del tercer templo, Baruch Hashem. En términos que claramente pertenece al tiempo mesiánico, el Seder no termina con el pasado, termina con la Jerusalén del futuro. ¿Podría usted imaginarse que cuando llegue el momento de celebrar este Seder, pudiéramos estar viendo que se elimina lo que hoy en día está en el monte del templo? Tenemos esa esperanza. Estamos en la expectativa de algo grande. La liturgia del Seder, los 15 pasos como mapa de redención. Bien, vamos a ver esto con calma. Tenemos el Kadesh, que es la santificación, el Kiddush, mejor dicho. Tenemos la purificación. Después tenemos la Tarpas o la renovación. La Yahatz, que es la división, el ocultamiento, todo esto cuando se está escondiendo el aficomen. Tenemos el Magid, que tiene la narración, todo lo que es la Haggadah. La 6, tenemos la purificación con profunda. La 7, tenemos el pan de la fe. La 8, el maror, estamos en medio del Seder. La 9, Koretz, unión de los opuestos. La 10, entonces el Shulchan Orech, se hace el paréntesis para entrar en la comida regular. El 11, lo oculto revelado, Safún. 12, Barej, la bendición. La 13, tenemos el Halel, que son los salmos entre el 113 al 118. Y el 14, tenemos Nirza, la aceptación divina. Culminando entonces con el punto 15, el próximo año en Jerusalén. Bien, estos 15 pasos del Seder, los simaní memorizados en el poema Kadesh Urhatz Karpath, siguen una estructura que no es arbitraria. El Rambam en Mishnah Torah Hilkot Hametz Umatzah capítulo 7 y el Rashbam ya señalaron que el número 15 es significativo. Esto corresponde al valor numérico del nombre divino, Yod-Hei, que suma 15 en gematría. A los 15 salmos de ascensión, Shir Hamalot, Salmos 120 al 134, que los levitas recitaban en el 15 estrados como tal. En la lectura escatológica, los 15 pasos del Seder son las 15 gradas que el pueblo recorre en su camino hacia la redención. El Seder comienza con la santificación, el Kiddush, la separación de lo sagrado de lo profano, y culmina con la Nitzah, la aceptación y el favor divino. Entre estos dos polos se despliega todo el drama de la redención, purificación, narración, banquete, revelación del oculto y la alabanza definitiva. Hablando del Safún, el Safún, lo oculto, será revelado. Esta es la 11º paso del Seder.
El Safún literalmente significa lo oculto. Este es el momento en que el aficomen escondido, extraído de regreso, es comido último alimento de toda la noche, como el postre. El nombre mismo del paso Safún, de la misma raíz que la palabra del norte Safón, que en la tradición bíblica evoca lo oculto y lo reservado. Esto carga este momento de un significado místico particular. El Siddhukat Hasadik de Rabbi Sadok HaKohen de Lublin en el siglo XIX interpreta el Safún como el símbolo de la revelación escatológica de lo que estaba oculto en la creación. Aquí, obviamente, está apuntando al Mashiach. Así como el aficome fue escondido al comienzo del Seder para ser revelado al final, si la luz del Mashiach fue guardada desde el primer día de la creación para ser revelada al final de los tiempos. Midrash Bereshit Rabbah 11.2. La luz que fue creada el primer día fue guardada para los tzadikins en el mundo futuro. Esto corresponde entre el aficomen y la luz primordial oculta, convierte el momento del Safún en el clímax escatológico silencioso del Seder. Un momento en que el participante, al comer el fragmento del matzah escondido, participa simbólicamente de la revelación de la luz mesiánica que iluminará el mundo final de la historia. El Seder entero ha sido desde el principio la búsqueda de este fragmento. Baruch Hashem. El Seder en el contexto de los rollos del Mar Muerto. En los rollos del Mar Muerto, descubiertos entre 1947 al 56 en las cuevas del Qumran, aportaron un contexto fascinante para comprender el horizonte escatológico del judaísmo del primer siglo. En el mismo siglo en que vivió el Rabí Yeshua, la comunidad de Qumran, probablemente una rama de los esenios o protoesenios, tenía su propia práctica comunitaria de comida sagrada que presentan interesantemente paralelos con el Seder. En las reglas de la congregación, que esto aparece en el rollo QSA 2.11.22, esto es un texto qumranita que describe la comida comunitaria del tiempo mesiánico. Prescribe que en esa comida el Mesías sacerdotal y el Mesías de Israel presidirán un banquete con pan y vino, y que cuando se reúnan en la mesa comunal o cuando beban el vino nuevo, no deberán extender la mano al primer pan o al vino antes del Cohen. Y este protocolo del banquete mesiánico tiene resonancia evidente tanto en la estructura del Seder como con los relatos de los evangelios de la última cena. Aunque la comunidad del Qumran no puede ser identificada directamente con el grupo del Rabí Yeshua, ni con el fariseísmo que eventualmente daría lugar al judaísmo rabínico, su existencia demuestra que la expectativa de un banquete mesiánico era una categoría ampliamente difundida en el judaísmo del periodo del Segundo Templo y no una innovación singular de ningún grupo en particular. El Seder en el pensamiento del Rabí Akiva. El Rabí Akiva Bar Yosef, que vivió entre el año 50 al 135 de la era común, ocupa un lugar central en la transmisión de la tradición del Seder. Es uno de los 5 sabios mencionados en la Haggadah que celebraron el Seder en Bnei Brak y que se quedaron discutiendo el Éxodo toda la noche hasta que sus alumnos lo llamaron para recitar el Shema del alba. Este episodio no es solo una anécdota, es teológicamente programático. El Rabí Akiva es también el sabio que, según el Talmud, en el tratado Makot 24b, fue el único de los 4 que entraron en el Pardes, en el jardín místico. En entrar en paz y salir en paz, su experiencia mística, como si fuera un tipo de visión, esa experiencia mística particularmente sensible a la dimensión escatológica de la fe,
fue él quien apoyó la revuelta de Bar Kokhba o Bar Kokhba en el 132-135 de la era común, identificando su líder como posiblemente el Mashiach, y su martirio posterior por los romanos fue interpretado como el arquetipo del sufrimiento del Sadik que precede a la redención. Esto es interesante e importante. En el contexto del Seder, Rabbi Akiva representa el sabio que comprende que la noche de Pesaj no es solo una noche de recuerdo, sino una noche de vigilia escatológica. Y si él y sus colegas pasaron la noche entera discutiendo el éxodo en Bnei Brak, fue porque reconocían que el Seder es el ritual que mantiene al pueblo en estado de disponibilidad para la redención, siempre a punto de recibir la aurora de la liberación definitiva. El Magid, la narración como el acto escatológico. El Magid es el corazón narrativo del Seder. Es mucho más que una narración histórica. Esto es acto de hacer, de realizar, performativo, de anamnesis, la actualización ritual de un acontecimiento pasado que tiene implicaciones para el presente y para el futuro. En la Mishnah Pesajim 10:5 prescribe que la narración comienza con la vergüenza. Al principio, nuestros padres eran idólatras y concluye con la alabanza. El punto de partida, primero la vergüenza, y yo creo que ahí nos podemos ubicar todos nosotros. Estamos en el exilio, estamos en un estado de vergüenza. La narración comienza con la humildad de reconocer el origen del pueblo, la idolatría de Terach, la esclavitud en Egipto. Sin este punto de partida, la redención no puede ser valorada en plenitud. Tiene que ser valorada completamente. Escatológicamente, la vergüenza corresponde al reconocimiento del exilio presente. Nos movemos entonces de la esclavitud a la libertad. El núcleo del Magid es la declaración de Deuteronomio 25, 5 al 8. Un arameo errante fue mi padre. Este texto, originalmente una confesión agrícola, es convertido por la Agadá en un manifiesto escatológico. La identidad de Israel se define por el movimiento de la esclavitud hacia la libertad, del exilio hacia la tierra. El punto de llegada. Estamos ya en la columna número 3, la alabanza. El Magid culmina con el primer Halel. Estamos hablando del Magid, de el que está a cargo de la narración, claro está. Salmo 113, 114. Y la segunda copa, la alabanza, no es la conclusión del relato, sino su apertura escatológica. Quien ha narrado el Éxodo está ahora en condiciones de aguardar la redención futura con fe activa y voz levantada. El famoso Dayenu, la gratitud como categorías escatológicas. El canto del Dayenu. Recuerda el canto, dice, Dayenu, Dayenu. Bien, nos hubiera dado. Es uno de los momentos más populares y aparentemente más sencillos del Seder. Pero si su estructura interna es teológicamente sofisticada, el canto enumera 15 bienes que Hashem otorgó a Israel desde el Éxodo hasta la construcción del templo. Y después de cada uno declara, nos hubiera bastado, Dayenu. Esta declaración de gratitud radical que reconoce cada don como suficiente en sí mismo, independientemente de lo que le sigue, encierra una profunda enseñanza escatológica. El rabí Abraham Joshua Herzl, en el siglo XX, observó que el Dayenu es la educación del alma para la espera. En un mundo donde la expectativa mesiánica puede volverse desesperada o impaciente, el Dayenu enseña a valorar cada etapa del camino hacia la redención como un don completo en sí mismo.
La redención no es solo el momento final. Cada acto de liberación a lo largo de la historia es ya redención, ya es suficiente, ya digno de alabanza. Escatológicamente, esta actitud es fundamental. La tradición rabínica en Sanedrín 98a registra el debate de Rabí Eliezer y el Rabí Yehoshua sobre si la redención llegará por el mérito de Israel o independientemente de él. El Dayenu ofrece una síntesis. La redención es un proceso de dones acumulativos y la respuesta correcta a cada don recibido. Incluso el más pequeño es la gratitud que abre la puerta al don siguiente. La gratitud es, en esta teología, el motor de la historia salvífica. Had Gadía, el poema escatológico final. Had Gadía, un cabrito. Y para los que me están viendo desde Puerto Rico, para el tiempo, por lo menos para mi tiempo, cuando éramos pequeños, se solía cantar una canción donde creo que se titulaba Sal de ahí, Shivita. Sal de ahí, Shivita, Shivita. Y esto es un vestigio de las tradiciones judías que quedaron en Puerto Rico. Así que tiene que ver, está conectado directamente con lo que estamos hablando ahora. El poema del cabrito. Poema alegórico con que concluye la Haggadah en la tradición ashkenazí. A primera vista, su estructura de cadena acumulativa parece una simple canción infantil, como era para nosotros. El gato se come al cabrito, el perro lo muerde al gato, el palo golpea al perro, etc. Pero la tradición interpretativa ha visto en este poema una de las visiones escatológicas más densas de toda la liturgia judía. El Gaón de Vilna, el famoso sabio Rabbi Eliyahu ben Shlomo Salman, en el siglo XVIII, ofrece la interpretación más elaborada del Had Gadía como alegoría de la historia universal. El cabrito es Israel, el gato es Asiria, el perro es Babilonia, el palo es Persia, el fuego es Grecia, Macedonia, y el agua es Roma, el buey es los árabes, el ángel de la muerte es la último poder opresor antes del fin. Y entonces en la última estrofa, el clímax del poema, aparece el Eterno mismo, que mata al ángel de la muerte. Este es la última acción del drama escatológico. Es la victoria final de Hashem sobre la muerte misma. La resonancia con Isaías 25:8 es inequívoca. Devorará la muerte para siempre y Hashem Elohim enjugará, mejor dicho, las lágrimas de todos los rostros. El Had Gadía no es simplemente un poema infantil como nos enseñaron a nosotros, que el Seder tolera por tradición. Es el credo escatológico que sella toda la noche. La historia es un drama de opresión y liberación que culmina con la victoria definitiva de Hashem sobre todas las formas de muerte y del exilio, quitando la vergüenza de nosotros. El Had Miyodea, el conocimiento escatológico. El poema El Had Miyodea, ¿quién conoce el uno? Este precede al Had Gadía en la tradición ashkenazí. Es vamos a decir, un tipo de catecismo numérico que recorre los números del 1 al 13. Y también se puede esto vincular con la gematría. Bien, vinculado cada número con la verdad teológica fundamental. Su función pedagógica es evidente, pero su dimensión escatológica es más sutil. El uno, Hashem, el Padre, la unidad absoluta de Hashem, el fundamento que permanece cuando todo lo demás se ha transformado. Dos, las tablas de la Toá, las dos tablas del Sinaí, la Toá como el pacto eterno que vertebra la historia sagrada. Cuatro, las madres de Israel, las cuatro matriarcas, Sara, Ribca, Lea y Rachel, cuyos méritos sostienen el pueblo en el exilio. Y 13,
el número de Hashem, el número del templo, los atributos divinos de Hashem, 13 atributos divinos de misericordia, Shemot 34, 6 al 7, la base sobre la que descansa toda la esperanza de redención. El poema culmina en el número 13, los 13 atributos de misericordia y en la comprensión de que el conocimiento de Hashem que el Seder transmite no es conocimiento intelectual abstracto, sino un conocimiento salvífico. Quien conoce a Hashem conoce al único, es quien puede aguardar con confianza la redención definitiva. Echad Miyodea es la respuesta al hijo que no sabe preguntar. Es un tipo de repetición que le entrega la tradición para que pueda al menos conocer el uno. Los 4 hijos como etapas de la historia antes del Mashiach. Una de las interpretaciones más audaces y teológicamente fecundas de los 4 hijos es que lo que ve como una tipología de las generaciones que precederán al Mashiach, que yo creo que es esta que estamos viviendo. Esta lectura presenta un texto hasídico tardíos y algunos comentarios del siglo XX, trasciende la dimensión individual y convierte a los 4 hijos en etapas colectivas de la historia espiritual de Israel en los tiempos del exilio final. En esta interpretación, la secuencia de los 4 hijos no es un catálogo de tipos de contemporáneos, sino una secuencia temporal. Cada generación sucesiva del exilio final se caracteriza por uno de los tipos. Las generaciones iniciales del 4º exilio son sabias, conservan la Torá y tradición con plena conciencia. Las siguientes son rebeldes, rechazan o cuestionan la herencia recibida. Las subsiguientes son simples, mantienen una religiosidad superficial sin profundidad intelectual. Y las generaciones más cercanas a Mashiach son las que no saben preguntar. Han perdido incluso la memoria de su identidad espiritual. Esta lectura está respaldada por la descripción talmúdica de los Heblei Mashiach en el Sanedrín 97a, que describe precisamente esta progresión, desde la grandeza espiritual de las generaciones anteriores hacia el embotamiento espiritual de las generaciones previas a la redención. El Seder, en este contexto, es el instrumento diseñado para mantener vivo el hilo de la transmisión, incluso en la generación que ya no sabe preguntar, la generación más vulnerable y la más cercana al alma de la redención. En la escatología de el Shiur Coma y la revelación divina final, algunos textos místicos judíos tardíos, particularmente de la tradición Shiur Coma y de la literatura Hekalot, conectan la noche del Seder con la revelación escatológica de la presencia divina que ocurrirá en los tiempos mesiánicos. Y en este texto, la visión de Hashem que fue negada a Moshe, no podrás ver mi rostro, en Shemot 32:20, será concedida en la era mesiánica a todo Israel. Claro está, porque cambiaremos de estatus. La promesa de Isaías 30:20. Tus ojos verán a tu maestro. Este versículo es interpretado por varios midrashim como una promesa escatológica. En los tiempos de Mashiach, la presencia divina será directamente perceptible para todos los miembros del pueblo, no solo para los profetas. En la noche de Pesaj como anticipo. Los textos del Hekalot describen visiones que algunos sabios experimentaron durante la noche del Seder como anticipos de la revelación escatológica. La noche de Shimurim es el momento en que el velo entre el mundo presente y el mundo futuro se adelgaza al máximo. El cuadro tercero, el Seder como preparación. La purificación ritual del Seder, la búsqueda y quema del Hametz, es el baño de Ulfarz, la santificación del Kiddush, la preparar el participante para recibir este nivel de revelación
Esto no es un accidente que el ceder está cargando de ritual purificatorio. Es la preparación para el encuentro con lo divino. El segundo Pesaj, el Pesaj Sheni, y la segunda oportunidad. La Torá prescribe en Números 9, 6 al 14 una disposición excepcional. Quienes estuvieron ritualmente impuros o en camino lejano durante Pesaj pueden celebrar un Pesaj Sheni o un segundo Pesaj. El día 14 del mes de Iyar, exactamente un mes después, esta disposición única en su tipo ha sido objeto de elaborada interpretación escatológica por parte de la tradición hasídica. El Rabí Menachem Mendel Schneerson, el Rebbe de Lubavitch, en el Semach Tzedek, siglo XIX, enseñó que el Pesach Sheni es el símbolo de la Teshuvah, el retorno, como categoría escatológica. Si el Pesach primero celebra la redención de quienes estaban presentes y preparados, el Pesach Sheni celebra que nadie queda permanentemente excluido de la posibilidad de participar en la redención. Siempre hay una segunda oportunidad, incluso para quien fue impuro o estaba lejos. Esta enseñanza conecta directamente con la dimensión escatológica del hijo malvado del Ceder. La frase, si hubiera estado allí, no habría sido redimido. Se refiere al éxodo de Egipto. Pero el Pesach Sheni demuestra que la Torá misma prevé la posibilidad de quien no estaba listo en el primer momento pueda ser incluido en el segundo. La redención final, según esta lectura, tendrá su propio Pesach Sheni. Esto es una segunda ola de inclusión que alcanzaría incluso a los más alejados. Esto es exactamente de lo que hemos venido hablando, de los que van a ser recogidos en el año 6001 en Rosh Hashanah y los que fueron encontrados entonces indecisos que van a tener que esperar hasta el próximo Yom Kippur del 6007, exactamente visto en esta ilustración con el Pesach Sheni. El Seder y la unidad de Israel. Tenemos aquí a los Sadikins, el número 1, a los Reshaim, a los alejados en el 2, al 3 tenemos a los simples, los Temimim, 4, los que están desconectados, She'einam Yodaim, que son el que no sabe preguntar, 5, los Gerim, los conversos, 6, los diversos, todos convocados por la Haggadah a una sola mesa, Baruch Hashem. Uno de los mensajes más profundos del Seder, que emerge particular con fuerza desde una lectura escatológica, es el de la unidad irreducible de Israel. La Haggadah convoca a la mesa a todos los tipos espirituales del pueblo, al sabio, al rebelde, al simple, al desconectado, y ofrece a cada uno una respuesta. Esta convocatoria universal no es ingenuidad pedagógica, es una declaración teológica sobre la naturaleza de la redención. En el Yalkut Shimoni sobre Isaías, esto es un remés 499, interpreta Isaías 27:12. Y vosotros seréis recogidos uno a uno, hijos de Israel, como una promesa de que la redención final reunirá a cada israelita individualmente sin dejar a nadie atrás. El Seder anticipa ritualmente esta reunión universal. Cada noche de Pesaj, donde sea que haya una familia judía o Torah observante celebrando este ritual, la unidad del pueblo es afirmada y mantenida viva. El Seder es el ensayo general de la unidad mesiánica. Aquí podemos ver, por ejemplo, nuevamente el número 5, a los Gerim, a los extranjeros que han aceptado el convenio de la Torá, se han convertido a la Torá, obviamente a través de los méritos de nuestro Santo Maestro Yeshua, y vienen a ser parte del mismo pueblo de Israel.
literalmente ahora nuestro hermano Judá. Es nuestro hermano literal, como dije. La hermenéutica de la Haggadah en el Midrash como método escatológico. La Haggadah no es un texto unitario, es una antología midrashica que se reforma o fue formado, mejor dicho, a lo largo de los siglos, incorporando materiales de épocas y contextos muy diversos. Desde la Mishnah del siglo II de la era común hasta el Zohar del siglo XII, los poemas medievales del mundo ashkenazí y sefardí. Esta naturaleza acumulativa y plurivocal de la Haggadah es en sí misma un hecho hermenéutico de primer orden. El método del Midrash, que lee los textos bíblicos no como documento histórico, cerrado, sino como un oráculo abierto que habla al presente. Esto es el motor que convierte el Seder en un ritual dinámico y siempre contemporáneo. Cada generación que se sienta a la mesa del Seder lee el texto de la Haggadah desde su propia situación histórica y encuentra en él un espejo de su presente y una promesa para su futuro. Esta dinámica midrásica es también la razón por qué el Seder puede ser leído escatológicamente sin violentar su estructura. La Haggadah fue diseñada desde el principio para ser leída en múltiples niveles simultáneos. El histórico, el éxodo de Egipto; el pedagógico, los 4 hijos; el litúrgico, el Jalel y la escatología, la esperanza de Jerusalén. Todos estos niveles coexisten sin tensión porque el Midrash reconoce que la palabra de Hashem es siempre polisémica. Siempre dice más de lo que cualquier lectura individual puede capturar. Comparación: el Seder en tradiciones rabínicas claves. Bueno, tenemos la contribución del Seder. Obliga a cada persona a verse como si hubiera salido de Egipto. El Seder es la memoria viva, no historia muerta. Aquí hay un énfasis, obviamente, desde el punto de vista de la Mishnah. Según entonces los sabios del Talmud en Pesajim, vincula la noche del Seder con la redención mesiánica futura. Establece la liturgia básica del Jalel. En la Mejiltá del Rabí Ishmael, aquí con los 4 hijos, fundamento escriturístico de los 4 hijos, cada tipo es redimido por razón diferente. En el misticismo, ya muchos siglos en el futuro, convierte el Seder en un rito de rectificación cósmica, de Tikkun. Cada hijo corresponde a un nivel ontológico del universo. Ya en el tiempo del Renacimiento, el Maharal de Praga lo ve como exilios, purificaciones progresivas. Explica la lógica interna de los 4 exilios. El 4º exilio prepara la redención más alta, que es el de Edom o el de Roma. El Sfat Emet, el Afikomen es la luz mesiánica escondida que cada generación debe encontrar. Baruch Hashem. El Seder y las profecías de Ezequiel, ya estamos terminando, pero esto es importante. Toda esta información es muy importante. En la visión de los huesos secos en Ezequiel capítulo 37, es uno de los textos proféticos más explícitamente escatológicos de toda la Tanaj. En su conexión con el Seder ha sido señalada por varios exégetas. La visión de Ezequiel describe la resurrección de un pueblo que está muerto espiritualmente, políticamente y en su identidad, y su reconstrucción como nación viva bajo el liderazgo del Mashiach. El paralelo con el Seder es estructuralmente preciso. El pueblo que Ezequiel describe, reducido a huesos, sin carne, sin espíritu, es equivalente profético al hijo que no sabe preguntar. Ha perdido no solo la capacidad de preguntar, sino incluso la forma humana de su identidad. La respuesta divina en Ezequiel no es una interpelación intelectual, sino es una acción directa.
Hashem, el Eterno, infunde el aliento, el ruaj, y los huesos se cubren de carne. De la misma manera, el ceder insufla la tradición en el hijo desconectado sin esperar que él así la solicite. En el Talmud, en el Tratado Sanedrín 92b, registra el debate sobre la visión de Ezequiel. ¿Fue real o alegórica? Pero concluye que, sea como sea, describe el proceso de la resurrección de los muertos. ¿Qué va a ocurrir en los tiempos del Mesías? El ceder, al incluir al hijo que no sabe preguntar, anticipa ritualmente este proceso de resurrección espiritual que Ezequiel describe en términos físicos y que la escatología judía proyecta hacia el final de la historia. El ceder y los aspectos ahora proféticos de Isaías. El libro de Yeshayahu junto al de Yehezkel y Zechariah, estos textos proféticos que son los más frecuentes citados en la escatología del ceder, hay varios pasajes de Isaías que son explícitamente evocados por la estructura del ritual. Por ejemplo, Isaías 11, del 11 al 12, el segundo éxodo. Acontecerá en aquel tiempo que el Señor volverá a poner su mano para recobrar el remanente de su pueblo. El profeta describe la redención futura en términos del éxodo, un segundo éxodo, más glorioso que el primero. El ceder es la preparación ritual para este segundo éxodo. En Isaías 25, 6 al 8, el banquete de los pueblos. Hashem Sebaot hará en este monte a todos los pueblos un banquete de manjares suculentos. El banquete escatológico de Isaías es la realización plena de lo que el ceder anticipa parcialmente cada año. La mesa de la redención, abierta no solo para Israel, sino para toda la humanidad. Isaías 52, 12. La salida sin prisa, porque no saldréis con prisa, ni iréis huyendo, a diferencia del éxodo de Egipto, que fue apresurado, de ahí la matza. La redención futura será serena y sin urgencia. El ceder, como su ritmo deliberado de 15 pasos, es la pedagogía de esta calma escatológica. En Zacarías y la escatología del ceder. El libro de Zacarías, que está compuesto en el periodo del retorno del exilio babilónico, es quizás el texto profético más densamente escatológico de todo el Tanaj. Sus conexiones con el ceder son múltiples y son directas. El profeta Zacarías opera en un momento bisagra. Israel ha regresado parcialmente del exilio. El segundo templo está siendo reconstruido, pero la redención plena, el reinado del Mashiach, la reunión de todos los exiliados, el reconocimiento universal de Hashem, esto todavía no ha llegado. Zacarías 9:11, particularmente relevante. Y a ti también, por la sangre de tu pacto, sacaré a tus presos del pozo en que no hay agua. Los comentaristas medievales y los modernos han visto en este versículo referente a Dam Habrit, la sangre del pacto, que en el contexto del Éxodo incluye tanto la circuncisión como la sangre del Cordero Pascual en los dinteles. Esta sangre es el sello del pacto que garantiza la protección divina. Y Zacarías lo proyecta hacia la redención futura. Hashem liberará a todos los exiliados por la sangre del pacto, por la fidelidad a la alianza que el ceder renueva cada año. Importante, en el capítulo 14 de Zacarías describe el escenario escatológico final. Adonai combate contra los enemigos de Jerusalén. Sus pies se posan sobre el monte de los olivos. Una luz nueva ilumina el mundo y Hashem será rey sobre toda la tierra. En ese día Hashem será uno y su nombre será uno. Bayom, Jahu, Zacarías 14:9. Esta frase, Hashem Echad Ushemo Echad, es el horizonte escatológico que el ceder mantiene vivo en la memoria y en la esperanza del pueblo. Conexiones con el reino
con el mensaje, perdón, del Rabí Yeshua sobre el reino. Las enseñanzas del Rabí Yeshua sobre el Malhut Hashomayim, el reino de los cielos, son en muchos aspectos una reelaboración creativa de categorías escatológicas profundamente arraigadas en el judaísmo del segundo templo. La proclamación del reino no es una innovación radical sobre el judaísmo contemporáneo, sino una intensificación y una urgentización de la esperanza mesiánica que el Ceder lleva siglos articulando. El reino como banquete, Mateo 8:11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. El banquete con los patriarcas es exactamente la Seudat Mashiach de la tradición rabínica. El reino de todos los tipos. En la parábola del banquete, Lucas 14, 21 al 23, convoca a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, los marginados. Es un gesto que replica la lógica del ceder. La redención busca activamente a quienes están afuera. Y el punto 3, el reino oculto y revelado. Las parábolas del tesoro escondido y la perla, Mateo 13, 44 al 46. Resuena con el simbolismo del aficomen oculto. El reino de Hashem es algo que estaba presente, pero necesitaba ser encontrado, descubierto, rescatado. Lo que distingue las enseñanzas de Rabí Yeshua de la mayoría de las articulaciones rabínicas contemporáneas no es el contenido escatológico, que es profundamente judío, sino la urgencia temporal. El Rabí Yeshua proclama que el reino no solo está por venir, sino que se ha acercado. Marcos 1:15. Esta urgencia es coherente con la tradición del Rabí Akiva y de otros sabios que en momentos de crisis históricas percibieron inminente la llegada de la redención. Ahora, hay que decir que Rabí Yeshua le dio un sabor totalmente diferente a lo que había llegado hasta ese momento y que hoy en día hay muchos excelentes rabinos con excelentes puntos de vista. La gente queda maravillado a escucharlos, pero cuando uno escucha lo que ellos están diciendo, uno que conoce las palabras de nuestro Santo Maestro Yeshua, se da cuenta que el Ribi lo había dicho primero hace casi 2000 años atrás. Así que el Ribi Yeshua sí está llevando a otro nivel ese mensaje escatológico, el mensaje de la restauración. Síntesis. Bueno, el Ceder como mapa de la redención final. La lectura escatológica del Ceder de Pesaj que nosotros hemos desarrollado a lo largo de este estudio revela una coherencia interna notable. Cada elemento del ritual, las 4 copas, los 4 hijos, la matzah, los marot, el aficomen, la copa del Yahu, el jalel, las canciones al final, todo esto forma parte de un sistema simbólico integrado que articula la visión judía de la historia como un proceso de redención progresiva hacia el shumut, hacia la plenitud del tiempo mesiánico. Este sistema no es una elaboración tardía impuesta sobre el ritual. Esta presenta en los textos fundamentales, está presente ahí, en la Mishnah, en el Talmud, en los Midrashim. Se desarrolla orgánicamente a través de los siglos en la literatura del misticismo hasídica, la filosófica. La continuidad de la interpretación escatológica del Seder a través de la época, en geografías, en lugares distantes, geográficamente hablando en otros lugares, es una demostración de la vitalidad del ritual como un portador vivo de la esperanza. El Seder no es un momento a lo que fue, es una brújula orientada hacia lo que será. Cada año, en cada comunidad judía o Torah observante del mundo, el Seder se celebra mirando simultáneamente
al pasado del Éxodo, al futuro de la Jerusalén restaurada, y en el espacio entre estos dos horizontes, el Egipto de la esclavitud y el Jerusalén de la redención. Vive el pueblo de Israel, sostenido por ritual que cada año le recuerda quién es, dónde vive o de dónde viene y a dónde va. Y aquí mismo es que nosotros tenemos que ver también en su contexto a nuestro Santo Maestro Yeshua, a su judaísmo, a todos aquellos seguidores que tuvo originalmente, que seguían el judaísmo de Yeshua, y cómo esto se expandió, y ya nosotros conocemos qué ocurrió. Terminando ya nuevamente con los cuatro hijos, esto es un resumen escatológico. Tenemos al Safam, a la élite espiritual. Él representa a las generaciones que custodian la Torá con plena conciencia. Su redención es el fruto de su mérito personal y su comprensión profundo. Escatológicamente son quienes perciben los signos de la redención antes que nadie y la preparan con su estudio y con su práctica. El Rasha, el alejado, representa las generaciones que se rebelaron contra la tradición, pero no desaparecieron del pueblo. Su presencia en la mesa es la prueba de que el pacto no se rompe por el rechazo humano. La redención lo alcanzará a través de la irrevocabilidad del amor divino. El Tam, el hijo simple, la fe sencilla, representa a las generaciones que mantuvieron una religiosidad simple y sincera, sin elaboración intelectual. Su redención es el fruto de la temimut, la integridad pura. Escatológicamente, son quienes reconocerán la redención en sus formas más simples y cotidianas. Y por último tenemos el She'eino Yodea Lishol, el desconectado. Representa a las generaciones más cercanas al Mashiach, tan profundamente sumidas en el exilio que han perdido incluso el lenguaje de la búsqueda. Pero las tradiciones les abre el camino. La redención lo encuentra donde está, sin exigirle que ellos vengan. Conclusión. Obviamente desde el tema que estamos tocando, la escatología de la inclusión y no con connotaciones que tiene hoy en día. En la lectura escatológica del Seder de Pesaj, que ha sido desarrollada en este estudio, conduce a una conclusión de gran alcance teológico. El Seder no es solo la celebración de una redención pasada ni la anticipación de una redención futura abstracta. Es el ritual que mantiene vivo la tensión entre memoria y esperanza, entre el Egipto de ayer y la Jerusalén del mañana, que forma al pueblo de Israel para vivir con integridad en esa tensión. La escatología del Seder es, ante todo, una escatología de la inclusión de los cuatro hijos, con toda su diversidad espiritual, intelectual y volitiva. Están todos sentados en la misma mesa. La redención que el Seder anticipa no es para una élite espiritual perfecta, sino para la totalidad del pueblo tal como es, con sus sabios y sus rebeldes, con sus simples y sus desconectados. La tradición es lo suficientemente grande y lo suficientemente misericordioso para ofrecer una respuesta a cada uno. En este horizonte, las posibles conexiones con la enseñanza del Rabí Yeshua no son superposición externa, sino identificación de una voz judía del siglo I que participó del mismo horizonte de esperanza del ser articulable y sigue articulando la pedagogía diferenciada, la inclusión de los marginados, el banquete del reino, la urgencia de la redención, son categorías que pertenecen en primera instancia al mundo del judaísmo del segundo templo que dio forma al Seder como nosotros lo conocemos. Esta frase tan importantísima que decimos al final de el Seder, que se quede
muy grabada dentro de nosotros y que la digamos con la mayor cabana posible. El próximo año en Jerusalén reconstruida. Esta frase final, la Sagada, no es el cierre de un ritual. Véalo como la apertura de la única esperanza, yo digo. El Seder termina donde la historia aún no ha llegado, en la Jerusalén del Mashiach, donde los 4 hijos y con ellos toda la humanidad encontrará el lugar en la mesa de la redención definitiva. Estas son las fuentes consultadas para este estudio. Espero que el mismo les sea de bendición. Por favor, trate de vernos antes de que llegue el 14 de Nisan. Precisamente hoy estamos acá, por lo menos en la Florida, Estados Unidos, a unas 2 horas para que se ponga el sol y comience el mes de Nisan, comience también uno de los 4 años, en este caso el año festivo. Mishpachá, Javerim, Javerot, vamos a hacer este Pesaj diferente, totalmente comprometidos con el Todopoderoso, pero entendiendo dónde nosotros nos estamos sentando, entendiendo cada paso que se da en el Seder, entendiendo la historia, viendo más allá, viéndolos con ojos escatológicos. Espero que esto sea de bendición para todos y cada uno de ustedes. Gracias por el apoyo con sus oraciones, también con sus donaciones. Seguimos hacia adelante, Besra Hashem. Shalom.